de pagarlo si son tan amables? Gracias. Bueno, en esta mañana todavía, ¿verdad? Todo aquí estoy viendo, tengo el reloj de enfrentito de mí, todavía son mañana, son buenos días. Quisiera hacerles una pregunta a ustedes. Hoy voy a venir un poco preguntón, así es que de una vez se los aclaro. ¿Ustedes saben cuántas personas en México mueren, mexicanos, al día? ¿No? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Números? A ver, de este lado. ¿Números? Digan un número al que se les ocurra. ¿10,000? Son muchos, menos. ¿Perdón? ¿80 al día? ¿Un poco más? ¿Más? ¿Un poco más de 200? ¿Más? ¿Un poco más? ¿Más de 1,600? ¿Ande? ¿2,000? Por ahí anda. Casi, Esmeralda casi le da. La cantidad de personas que fallecen tristemente en nuestro país al día son 2,054 personas. Si esto lo anualizamos, son 750,000 personas al año mexicanos fallecen. De estas personas que mueren, 91 son personas que desafortunadamente mueren de manera dolosa, son asesinadas. Si eso lo anualizamos, son casi 33,000 personas al año. Mucho más de las personas que mueren cuando hay conflictos bélicos, muchísimas más. La muerte es algo seguro que va a ocurrir en todos los seres humanos. Las personas no nos acostumbramos, por más que sepamos que la muerte es una realidad, no nos acostumbramos a ello. Cuando las personas van muriendo así de una en una, de poquito en poquito, como que no nos espanta, no nos causa ninguna sensación. Pero cuando llegan a fallecer 5, 10, 15, 200, o como en los acontecimientos del 7 de octubre, ¿verdad? Allá en Israel fallecen cientos de personas, pues eso sí nos altera, ¿verdad? Eso sí nos espanta, ¿ok? Porque olvidamos que la muerte, pues es algo que no se puede aplazar. Ahora, conectando esta idea de la muerte física con las primeras personas que murieron cuando fue el ataque de este grupo islámico terrorista Hamas, las personas israelíes que murieron, pues nosotros pensamos que, bueno, ¿por qué tuvieron que morir esas personas? Mueren personas todos los días de todas las partes del mundo. Algunos de nosotros llegamos a pensar, bueno, pues esas personas estaban en una celebración, en una fiesta. Obviamente el motivo de esa celebración y de esa fiesta, pues no es algo con lo cual comulgamos las personas que creemos en Dios. Ustedes saben que estaban ahí, según era un evento por la paz, pero había parte de movimientos LGTB, HYZ, en fin, muchísimas cosas, personas pro aborto, en fin, muchísimas cosas. Y pensamos que esas personas eran inocentes delante de Dios. Sin embargo, nosotros sabemos que delante de Dios no habemos ni una sola persona inocente, ni una. No hay ni una persona inocente, no hay una persona justa, una persona buena que haga el bien siempre y nunca peque, es lo que dice la Escritura. Cuando Dios determina cómo vamos a morir los seres humanos, la forma en la cual Dios lo determina, además de que es una manera justa, también es una manera santa. No podemos separar los atributos de la persona de Dios en dos o tres o en más partes, ¿no? Dios al mismo tiempo que es totalmente santo, Dios al mismo tiempo es totalmente justo. Nada más que nosotros como seres humanos siempre pensamos eso. ¿Por qué le pasó esto a X persona, verdad? Si era re buena gente, se portaba bien, era buen padre, buen hijo, buen abuelito, buen lo que fuera, ¿no? De hecho, por ahí dicen en mi familia que cuando una persona muere, automáticamente esa persona siempre se convierte en la más buena de todos, ¿eh? Siempre decimos así, esa persona es la más buena de todos, aunque obviamente en la vida real no haya sido así, ¿ok? Aunque en la vida real haya sido una persona con muchos desliz, con muchos problemas, cuando se muere casi los mexicanos la transformamos en la persona más buena de todas. La gente se pregunta, ¿por qué murieron esas personas allá en Israel? ¿Por qué en esa masacre? ¿Por qué secuestraron a las personas? La respuesta más simple que llegamos a encontrar es,
Pues porque los israelíes están ocupando un lugar que anteriormente estaba ocupado por los árabes. Y todo lo reducimos a una cuestión de tierra, a una cuestión de territorio. Pero eso, reducirlo de esa manera, simplemente nos da una parte de la respuesta por la cual murieron esas personas y que siguen muriendo todavía más y desafortunadamente van a seguir muriendo más personas en un futuro. Para que nosotros respondamos el por qué mueren las personas y particularmente las personas de allá de Israel y los palestinos que están muriendo, nosotros necesitamos ir a la Escritura. La respuesta no es una sola. Para que nosotros entendamos la respuesta, tenemos que ir a la palabra de Dios y vamos a encontrar que hay 7 razones por las cuales no solamente las personas de allá de Israel y de la Franja de Gaza están muriendo, sino también el por qué mueren todas las personas alrededor del mundo. Entonces, hoy vamos a estudiar 5 razones, de acuerdo a la Biblia, por las cuales mueren las personas. Y yo aquí en esta primera lámina que les puse como título, si ustedes ven aquí hay una bandera, ¿verdad? Pero se parece a la de los países de Arabia, pero no es la de Arabia. Todas esas letras y signos que tienen en medio, pues son signos que son un poco indescifrables, ¿ok? La fuente que consulté no saben exactamente qué es, pero yo no puse la bandera de los palestinos o de Palestina. ¿Por qué? Porque evidentemente el conflicto que se suscitó, pues básicamente fue un ataque, ¿verdad? Entre un grupo islamista y radical contra personas de un país, es decir, contra Israel, aunque en realidad muchos de los grupos islamistas extremos pues no son de una nacionalidad, son de muchas, pero pues como la gran mayoría de esas personas pues son incógnitas, o sea, no se presentan, ¿verdad? No los conocemos, no tienen, ahí conocemos a una que otra persona que supuestamente son los líderes, pero en realidad no sabemos si esos son los líderes o atrás de esas personas haya otras personas que realmente son los líderes. O sea, son muchas de esas personas, son personas que están en el anonimato. ¿Okay? Entonces, esta es la bandera de ese grupo islámico extremista llamado Hamas, ¿verdad? No es la bandera de Arabia Saudita. Ahora, entonces, ¿cuál es la primera razón por la cual las personas mueren? ¿Cuál será la primera razón? Los psiquiatras, ¿me pueden poner la primera lámina, por favor? Los psiquiatras, ¿sí? Los psicólogos, los humanistas, los estudiosos en las áreas de las ciencias sociales, en las ciencias mentales, ellos dicen, ¿verdad? Y han tratado de convencernos de que el hombre es bueno por naturaleza. Personas muy conocidas y famosas como Rogers, Freud y otras más han dicho que el hombre es bueno por naturaleza, o por lo menos han dicho que el hombre es neutral. No es ni es bueno ni es malo, sino que simplemente de acuerdo a su medio ambiente, a la educación, al entorno que esa persona tenga, esa persona va a tender a hacer cosas buenas o a hacer cosas malas. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo que dice la Biblia? Bueno, la Biblia dice que la maldad es algo inherente al hombre. En Jeremías 17, versículo 9, que todos ustedes ya conocen, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? La perversión, es decir, nuestra tendencia a hacer el mal, es algo inherente de los seres humanos después de la caída de Adán y Eva. Con la caída de Adán y Eva entró al pecado al mundo, y así como entró el pecado, entró la muerte, y así entró toda esa naturaleza pecaminosa a toda la humanidad. Entonces, la primera razón por la cual murieron esas personas en Israel, como están muriendo muchas personas en México y en todas partes del mundo, es por la maldad natural del hombre. Y fíjense que la Biblia contesta precisamente esa pregunta. ¿Por qué se está dando este conflicto armado? ¿Por qué se está dando? Bueno, la respuesta está en Santiago capítulo 4, versículos 1 al 3. Me voy a esperar un poquito para que lo encuentre. Santiago capítulo 4, versículos 1 al 3. Santiago capítulo 4, versículos 1 a 3. Dice así Dios en su palabra. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros?
¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedid y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. En estos versículos, hermanos, nosotros encontramos dos principios fundamentales, dos verdades de por qué se dan los pleitos, las guerras y todo eso. Y no solamente entre grupos, o sea, entre un país y otro, o entre un país y un grupo como es Hamas, sino también entre los seres humanos en general. Y lo primero que nosotros encontramos es que el hombre por naturaleza es, además de que ya dije que es malo, también es una persona, también somos hedonistas. ¿Qué quiere decir la palabra hedonismo? El hedonismo es la tendencia de alcanzar aquellas cosas que a ti te dan placer en cualquier área, cueste lo que te cueste. Eso es ser hedonista. Y es lo que dice aquí precisamente la respuesta a la primera pregunta de Santiago. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? Dice, ¿no es de sus propias pasiones? De dentro de las personas, de los seres humanos, está esa fuerza, esa tendencia de querer alcanzar lo que uno desea. ¿Okay? Y obviamente el querer alcanzar eso que uno desea, cueste lo que cueste. Hay personas que quieren obtener algo, ¿no? Por ejemplo, un buen trabajo y hacen cualquier cosa por obtener un buen trabajo. Hay personas que quieren tener una casa y hacen todo lo necesario, se sacrifican por una casa. Hay personas que quieren obtener, ¿verdad?, un territorio y hacen todo, hasta guerras, ¿verdad?, como estamos viendo, por obtener ese territorio. Pero todos esos son deseos internos, ¿ok? La segunda verdad que encontramos en estos versículos es que las guerras, los pleitos vienen por la codicia del hombre. Dice el versículo 2, codiciáis y no tenéis. Y dice, matáis, ardéis de envidia y no puedes alcanzar las cosas. Combatís y lucháis. ¿Ok? Fíjense, la gente es capaz de hacer cualquier cosa con tal de lograr lo que quiere. Estoy hablando de las personas en su tendencia natural, ¿ok? No estoy hablando obviamente de los cristianos. Los cristianos, gracias a Dios, creemos en Cristo, tenemos al Espíritu Santo y nuestra vida, ¿verdad? Nosotros tenemos que dejarla guiar por el Espíritu Santo, que la controle. Pero el hombre natural vive así y, hermanos, esto para ustedes no es desconocido. Cuando no éramos cristianos, hacíamos lo que queríamos. Si queríamos conseguir una relación con una persona, hacíamos hasta lo imposible, ¿no? Le invitábamos a salir, le dábamos regalos, éramos muy simpáticos, muy agradables, nos poníamos nuestra cara, ¿verdad?, de gente guapa, bien, simpáticos, ¿no? Aunque en realidad no fuéramos así, pero hacíamos lo que queríamos con tal de conseguir una persona o un trabajo, nos quedábamos, nos desvelábamos, pasábamos ahí a lo mejor la noche en el trabajo con tal de que nos dieran ese puesto. Y así, hermanos, eso es algo inherente al hombre. Las leyes de todo el mundo castigan el asesinato. Y imagínense, si con leyes que castigan el asesinato, sistemas judiciales para impartir justicia, prisiones, cárceles y todo un sistema, la gente sigue cometiendo esas atrocidades, imagínense, ¿qué pasaría si se diera permiso, si todos los gobiernos dieran permiso para matar? ¿Qué ocurriría? ¿Sería esto un verdadero caos? Por ejemplo, hasta antes de 1970, que fue cuando se legalizó por primera vez el aborto en algunos países, pues los abortos eran prácticamente solo originados por una causa natural. Hoy en día, países como en los Estados Unidos, hay 15 millones de abortos al año. Es decir, 15 millones de asesinatos, porque en realidad eso es el aborto. O sea, una mujer que decide matar a un hijo de manera voluntaria, porque simplemente no lo quiere tener por las razones que sean, pues eso es. Mas, sin embargo, eso es legal. Antes, por ejemplo, en mis tiempos, cuando yo era un niño y un joven, por ejemplo, la marihuana, pues no se usaba. O sea, la gente que lo usaba era muy mal vista, ¿verdad? Le decíamos, pues, ¿lo qué? ¿Verdad? Es un marihuana, ¿verdad? Y eso, pues, haz cuenta que la gente que fumaba, pues, aguas, ¿no? No te juntes con ellos, etcétera. Hoy en día ya es legal. ¿Okay? Hoy en día ya, bueno, hay cierta cantidad que la gente puede tomar, ¿verdad? Y no tiene ningún problema, puede transportarla, etcétera. Y obviamente, pues, eso propicia muchas cosas. Pero, en fin, si ustedes creen que estoy exagerando, quisiera darles la anécdota de lo que ocurrió
allá cerca en los comienzos de la Segunda Guerra Mundial. Dentro de Polonia había una población donde había más o menos 1,600 judíos. Ellos habían vivido ahí por décadas, estaban tranquilos conviviendo con la gente de Polonia, tenían sus granjas, sus actividades. Ya ven que los judíos normalmente son muy trabajadores, entonces no tenían mayor problema en trabajar, en vivir y convivir. Cuando Hitler entró al gobierno y empezó casi los albores de la Segunda Guerra Mundial, Hitler les dijo a las personas polacas, todas las propiedades que están ahí de esas personas, si ustedes las quieren, tómenlas. Lo único que tienen que hacer es matar a los judíos. ¿Qué piensan ustedes que hicieron los alemanes, los polacos? Dijeron, no, ¿cómo crees? Son nuestros amigos, son nuestros vecinos. ¿Qué hicieron ellos? Los mataron para quedarse con sus granjas, para quedarse con sus casas, para quedarse con su ganado, para quedarse con sus riquezas, etcétera. Pero habían sido amigos, convivían décadas ahí juntos, trabajaban juntos. ¿Sí? ¿Por qué lo hicieron? Porque tenían el permiso de la autoridad para hacer el mal. Hermanos, la maldad es algo natural, inherente al hombre, ¿okay? Al hombre, y eso no lo podemos nosotros evitar, soslayar. Después de la caída del hombre, el ser humano es malo por naturaleza. Hermanos, no somos ni siquiera neutrales. ¿Okay? Es decir, no porque alguien nos enseñe nada más lo correcto y lo bueno, vamos a hacer nada más lo correcto y lo bueno. Vamos a hacer lo malo porque esa es nuestra naturaleza pecaminosa. La segunda razón por la cual mueren las personas. Bueno, particularmente ahora me voy a centrar en lo que es este conflicto. Bueno, este conflicto que tiene ahí, la segunda razón es porque hay una carga histórica. ¿Okay? ¿Cuál es la carga histórica? Bueno, no voy a poder leer todos los pasajes que yo tengo aquí anotados porque nos tardaríamos mucho tiempo, nos tardaremos unas 5 horas, yo creo, ¿verdad? Y yo creo que ustedes como en una media hora, 3/4 de hora, cuando mucho, pues ya van a tener hambre, se van a querer irse a hacer sus actividades, etcétera. Pero bueno, los que quieran extender un poquito más esto, bueno, pueden venir el miércoles. Aquí los miércoles cuando tenemos el estudio, profundizamos en todas aquellas cosas que aquí por cuestión de tiempo no es. Entonces pueden venir los miércoles a las 6:30 si ustedes gustan. Bueno, ¿cuál es la carga histórica? Bueno, en Génesis capítulo 6 y capítulo 7, y me voy a ir muy rápido, lo voy a hacer así como un panorama, encontramos que la maldad de los hombres sobre la tierra era mucha. ¿Okay? Dios decidió acabar con la humanidad. Él dijo, me arrepiento de haber creado al hombre. Bueno, ustedes saben que Dios emitió un juicio. ¿Cuál fue ese juicio? Que muera la humanidad. ¿Cuál fue la forma? Un diluvio. ¿Okay? Todos los seres humanos murieron, y no solamente los seres humanos, también muchísimos de los animales. ¿Okay? Murieron. Muchos de la creación de Dios murió a causa del pecado de los seres humanos. Después del diluvio solamente sobrevivieron, ¿cuántas personas? 8, ¿verdad? Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras de Noé. 8 en total. Ahora, de los hijos de Noé, que son los antepasados más remotos, bueno, después de Adán y Eva y los que vivieron de ellos, obviamente, pues ya no vivían para estos tiempos. De los hijos de Noé, que fueron Jafet, Cam y Sem, de esas 3 personas con sus respectivas esposas, prácticamente es toda la descendencia de las naciones que actualmente existen o existimos, ¿verdad? A lo largo del mundo. De Jafet vienen todos los pueblos de indoeuropeos, Europa, Rusia. ¿Ok? ¿Dónde encuentran eso? Génesis 12:6. De Cam vienen los países de África, de Asia, del Oriente Medio y también del Lejano Oriente. ¿Dónde encuentran eso? Génesis 7:10 al 20. Y de Sem vienen los semitas, o sea, toda su descendencia. ¿De dónde vienen las naciones propiamente del Oriente Medio? Los judíos y los árabes. ¿Dónde encuentran eso? Génesis 10, versículos 10 al 25. Hermanos, si ustedes van a Génesis 10 y 25, ustedes van a encontrar algo que se conoce teológicamente como las tablas de las naciones. Ahí vienen estos hombres, estos 3 hijos de Noé y sus descendencias. Y de ahí encontramos todos los países que vienen de cada uno de sus 3 hijos. Precisamente en la tierra de lo que era la antigua Mesopotamia, hoy el país de Irak, había 2 ríos famosos, el río Tigris y el río Éufrates, ¿verdad? Y con las aguas de esos ríos se bañaba toda esa superficie de tierra que era una región rica, una región fértil.
Y ahí después de varios siglos se establecieron varios imperios. El primero de ellos fue el imperio babilonio. Génesis 19, versículos 1 a 9. Y ese fue el lugar en donde, como estaba la riqueza, ahí se centró mucha de la actividad económica mundial, pero no solamente la actividad económica, sino también la actividad religiosa, la actividad pagana de todo el mundo. Ahí se estableció una de las civilizaciones más famosas, que es Babilonia, ¿ok? Una ciudad muy fuerte, muy poderosa, pero también muy idólatra. Abraham era de esa misma región, ¿ok? Abraham era hijo de Taré, y Taré era un adorador del dios Luna. ¿Saben cómo se llamaba ese dios Luna que adoraba a Taré y Abraham y sus antepasados? Alá. ¿Sí? Y ahorita lo vamos a conectar más adelante. Alá es el nombre en lengua autóctona de el dios Luna. ¿Okay? Por cierto, esta misma zona rica también se conoce como el Valle del Meguido. Y ahí, a lo mejor el Valle del Meguido no les suena mucho, pero si yo les digo el Valle de Armagedón, ¿les suena conocido? Sí, ¿verdad? El Valle de Armagedón es ahí donde se va a llevar la batalla final entre Jesús, sus santos y las personas del imperio, del gobierno mundial, ¿verdad? Eso lo van a encontrar ustedes en Apocalipsis capítulo 16, versículo 16, y en los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis, y para los que toman notas, en Zacarías capítulo 12, versículos 11 al 14. Entonces, esa región, hermanos, fue y es una región muy importante, porque en medio de toda esa región, pues actualmente se ubica no solamente Irán, sino también se ubica la tierra de los palestinos y también se ubica Israel, que están pegaditos, que son vecinos. ¿Ok? Sigo con este recorrido así rápido panorámico. Bueno, Abraham fue descendiente evidentemente de Sem, y Abraham engendró al pueblo judío. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3 y los capítulos 15 al 18. ¿Se acuerdan cuando Dios le hizo una promesa a Abraham? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, fuerte y poderosa, ¿verdad? Si puedes contar las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Puedes contar los granitos que hay en la arena del mar, así será tu descendencia. ¿Ok? Eso le dijo Dios a Abraham. ¿Ok? Entonces, Abraham engendró al pueblo judío. Dios le dio a Abraham, ¿ok? Pero al momento que Dios le dijo, Abraham, a ti te voy a dar toda esta tierra, esa tierra ya estaba ocupada por los descendientes de Sem, ya estaba ocupada. Dios le dijo después al pueblo judío, le dijo que ellos tenían que conquistar esa tierra, tenían que serles obediente a Dios, pero como el pueblo judío no fue obediente a Dios, no fue un pueblo fiel, ¿conquistaron completamente esa tierra? No, nunca lo hicieron, y hasta la fecha no lo han hecho, ¿ok? Dios emitió un juicio justo sobre los habitantes de esa tierra, ¿verdad? Cuando les dijo al pueblo de Israel que acabaran con las naciones. ¿Por qué? Porque eran naciones totalmente idólatras, totalmente politeístas en contra de Dios, ¿ok? Y fíjense cómo era esa tierra. Ahorita nosotros vemos que mucho de esa parte es desierto, pero en aquel tiempo era una tierra fértil, y todavía sigue siendo parte de esa tierra muy fértil, como el Valle del Jordán, rica en minerales, como en el Mar Muerto. Pero lo más rico de todo, ¿qué es? ¿Qué es lo más rico aquí de esta parte de esos países árabes? ¿Qué es lo que más tiene? Petróleo, ¿verdad? Petróleo. En ese lugar se centra el 50% de todas las reservas petroleras del mundo. La mitad de todo el petróleo del mundo está ahí, y son aproximadamente 22 países los que son los dueños de todo eso. Los países árabes tienen una cantidad de dinero impresionante. Han hecho maravillas en unas cuantas décadas. Tienen ciudades completas, por ejemplo, Dubái, Qatar y todo eso. Ustedes los ven con rascacielos, hacen islas artificiales, todo eso. ¿De dónde sale todo eso? Contratan a los mejores arquitectos e ingenieros del mundo, por cierto, ¿sí? Y se los llevan para allá para que trabajen. Okay. ¿De dónde sale todo eso? De los recursos petroleros. O sea, ellos son los que controlan el precio del petróleo a nivel mundial, porque tienen la mitad del petróleo
de todo el mundo, ¿ok? Y acuérdense que el petróleo, bueno, pues no solamente sirve para encender las estufas de la antigüedad, ¿no? Pues obviamente del petróleo se saca la gasolina, el gas, etcétera. Y ahorita pues es lo que realmente mueve al mundo, el petróleo, ¿ok? Bueno. También en aquellos tiempos tenían reservas de maderas. ¿Se acuerdan de dónde eran las maderas preciosas? ¿De dónde se usaban? Del Líbano, ¿verdad? De cedro, ¿ok? La caoba, etcétera, todas eran del Líbano. Y todo está concentrado en esa región, ¿ok? Israel nunca ha podido poseer la tierra por su infidelidad y su desobediencia a Dios. ¿Y saben qué? Nunca lo va a hacer. ¿Ok? Siempre va a estar batallando con todos los pueblos y los grupos como los que tenemos ahorita como Hamas. Ese es uno, pero no es el único. Hay muchos más, otros que ni siquiera los conocemos, pero hay mucho más. Nunca van a estar en paz el pueblo de Israel. ¿Ok? Obviamente a nosotros en la Biblia se nos enseña, se nos invita a que oremos por la paz de Israel, pero también tenemos que saber eso, que no van a estar en paz. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a estar en paz? Hasta que llegue Él. ¿Ok? Fíjense bien lo que dice la epístola en Zacarías capítulo 12, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como llanto de Adadamidrón en el valle de Megiddo, y la tierra lamentará cada linaje aparte de los descendientes de la casa de David por sí, por sus mujeres, por los descendientes de la casa de Natán por sí, por sus mujeres, etcétera. ¿Ok? Y dice el versículo 13, los descendientes de la casa de David por sí, por sus mujeres, sus descendientes, por Simei por sí, por las mujeres de sí, por los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. ¿Qué va a ocurrir en aquel tiempo? El pueblo de Israel se van a dar cuenta de que Jesucristo es el Mesías a quien traspasaron y llorarán, se van a afligir y obviamente ellos ¿qué van a hacer? Se van a volver a Dios. Y ahí es cuando va a venir el Señor Jesucristo. ¿Okay? Entonces, hasta ese momento es cuando Israel va a empezar a tener paz, después de que pase la batalla de Armagedón, Jesucristo establezca su reino milenial y el pueblo de Israel y todos los cristianos vamos a ser los que vamos a dirigir el mundo, hermanos. ¿Sí? El mundo. Vamos a administrar. Cuando ustedes estudien Isaías capítulos 60 al 66, vamos a encontrar todo eso que les estoy platicando. Ahorita me estoy yendo así muy rápido porque necesitaría mucho tiempo para poderles explicar todo esto. Entonces, desde el mismo momento en que la nación judía empezó, las cosas empezaron mal. ¿Y ustedes se acuerdan por qué empezaron mal? Porque cuando Dios le dio a Abraham, ¿verdad?, la promesa de que él iba a ser una nación grande, fuerte y poderosa, ¿qué pasó con Abraham y su esposa Sara? Dijeron, sí, Dios, te queremos, vamos a esperar hasta tu tiempo. No, ¿verdad? Ustedes todos saben la historia. ¿Qué ocurrió? Que Sara fue con Abraham y le dijo, oye, Abraham, pues, somos estériles, ¿no? ¿Cuántos? Yo ya voy para 90 años y tú pues ya andas arriba de los 100, ¿verdad? Pues, ¿qué pasó? No hemos tenido hijos. Y se le ocurrió una idea para ayudarle a Dios, ¿no? Le dijo, oye, Abraham, pues ahí está Agar, ¿verdad? Pues es mi sierva, es mi esclava. ¿Por qué no te acercas a ella, verdad? Y Abraham se resistió, dijo, no, te soy fiel. Eso dijo Abraham. Dijo, bueno, yo no quería. ¿Ya? ¿Qué dijo Abraham? Bueno, pues está bien, ¿no? Así por las fuerzas, pues ni quien se oponga, ¿no? O como decía Cantinflas, ¿no? Ante tanta resistencia, ante tanta insistencia y poca resistencia, pues ven, ¿no? Y bueno. Y de esa unión, ¿qué ocurrió? ¿Quién nació? Ismael. Pero Ismael no era el hijo por el medio del cual Dios iba a cumplir la promesa. Dios tenía su plan porque Dios le había dicho claramente que el hijo iba a ser de él y de Sara, de tu esposa, tu mujer, no de tu siervo. Bueno, tuvieron que pasar años para que se cumpliera eso y después, ¿quién nació? Isaac, ¿verdad? Y con Isaac Dios hizo pacto y de ahí hasta el día de hoy. Entonces, desde ahí, desde el principio, las cosas empezaron mal. Si Abraham no hubiera tenido a ese hijo Ismael, del cual descienden todos los árabes y los palestinos,
seguramente no habría los conflictos que ahorita tiene el pueblo de Israel. Eso es lo más seguro. Pero por la desobediencia de él, pues tenemos lo que estamos viviendo ahora. Ok. Tenemos también una tercera razón para ver por qué ahorita están muriendo las personas allá en esa región. Bueno, la tercera razón es la razón religiosa. ¿Ustedes saben qué es ese signito que está hasta arriba? El dios Luna, muy bien, ok. El dios Luna, que así se llamaba antiguamente, hoy le dicen o lo llaman Alá, ok. Pero es el mismo, el dios Luna, ok. La palabra Islam significa paz y sumisión a Dios, pero no a Dios Jehová, sino a Alá, ok. Alá no es Jehová, ok. Cuando la gente dice, ¿verdad? Es que pues para los islámicos Dios, su nombre es Alá. No, no es el mismo Dios, ok. Ellos se refieren al dios Luna, ok. Al Dios que viene desde allá, desde los cultos en Mesopotamia, ok. No se refiere a Jehová, ok. Ahora, antes de que les dé la siguiente información, quiero hacer una aclaración para que tengamos claro las cosas. Hermanos, no todos los musulmanes son extremistas, es decir, personas que se dedican a ponerse ellos mismos bombas en su cuerpo y hacerse explotar, o pertenecen a grupos islámicos como Hamas y otros más, y están matando personas, ¿ok? Eso es lo primero que tenemos que entender. Ni todos los extremistas son necesariamente musulmanes radicales, porque seguramente habrá personas que a lo mejor ni son musulmanes, pero que los une, que tienen un pasado común en cuanto a su raza, ¿ok? Para que nosotros conozcamos un poquito más de cómo es la influencia de la religión en este asunto, necesitamos conocer un poco más de Mahoma. Bueno, y ustedes dirán, bueno, ¿y quién es Mahoma? Bueno, pues Mahoma fue la persona que inició con el Islam. La palabra Mahoma significa altamente alabado. Fue el último de los profetas de Alá, quien, según cuentan los cronistas de Mahoma, recibió la revelación de Alá. Por cierto, el propio Mahoma tenía dudas de que los sueños y las revelaciones que él tenía vinieran de Dios. Cuando él recibía estos sueños y revelaciones de Alá, él entraba como en una especie de trance, sufría unos ataques muy fuertes y no sabía si realmente eso venía de Alá o venía de Satanás. Quien lo convenció de que esas revelaciones venían de Alá fue su esposa. Fíjense nada más lo que son las cosas. Fue su esposa. ¿Okay? Mahoma se estableció en la ciudad de Medina allá por el año 622 después de Cristo. Sus seguidores compilaron sus enseñanzas después a la muerte de Mahoma, y 100 años después se escribió o se compiló lo que es el Corán. ¿Okay? Él no lo escribió directamente, él simplemente comunicó los sueños, las manifestaciones que él recibía de Alá, y sus seguidores fueron quienes lo compilaron y se estableció lo que se conoce como el libro del Corán. El Corán, ellos dicen que es el libro más sagrado, ¿ok?, que hay en todo el mundo. Ellos sí reconocen que existe la Biblia, pero dicen que no es tan sagrado como el Corán. ¿Por qué? Porque ellos dicen que el Corán es totalmente puro y que la Biblia no. Y así reconocen otros escritos y los llaman sagrados de otras religiones, pero dicen que el más sagrado es el Corán porque es el más puro. ¿Okay? No hay mucho con ellos de profundizar, bueno, ¿a qué se refieren con que es el más puro? Seguramente porque piensan que no tiene ninguna contaminación, porque no tiene ninguna adhesión. Pero la verdad de las cosas es que ese libro, pues no lo escribió, digamos, el fundador, sino lo escribieron sus seguidores, personas, ¿verdad? ¿Ok? Y obviamente, pues con la otra cuestión, de que si el mismo Mahoma no sabía, no estaba cierto de que esos sueños, manifestaciones que tuvo, provenían de Alá, su Dios, o del diablo. Entonces, eso es lo que es el Corán. El Islam tiene un eslogan misionero: convertir o morir. ¿Okay? Es decir, si la gente no se convierte, la gente debe morir, porque Alá es digno de que la gente se rinda a él. Los musulmanes dicen actualmente que son algo así, algunos dicen que son 1.200 millones, otros dicen que son 1.500 millones. Bueno, sean 1.500 o 1.200,
viene siendo una de las religiones, por no decirlo la religión, que más adeptos tiene alrededor de todo el mundo. Hay algunos, les voy a hacer un pequeño resumen de los postulados del Islam, ¿ok? Es decir, lo que cree una persona que pertenece a esa religión. El primero que ellos creen es: Alá es la única deidad que existe. No existe la Trinidad, es decir, no existe Jehová, no existe Jesucristo, menos el Espíritu Santo. B. Reconocen al Corán como su libro más sagrado, como les acabo de mencionar. Mahoma es el más grande de todos los profetas de Alá. Jesucristo, ellos se lo apropian. Dicen que Jesucristo fue uno de los profetas de Alá, pero Mahoma fue mucho más grande que Jesucristo. Los musulmanes creen en los ángeles de Alá. Alá decreta todas las cosas que pasan en este mundo para las personas y para los países, para todo. Sus decretos son totalmente inalterables, es decir, lo que él diga, eso se va a ejecutar. Creen que los seres humanos van a pasar por un juicio y en ese juicio Alá es quien determina cuál va a ser el destino eterno de las personas, si es el cielo o es el infierno. Pero no hay certeza de que, aunque tú seas el musulmán más fiel, vayas al cielo. La única manera en la cual tú puedes saber si vas al cielo con Alá es que tú mueras siendo inmolado, es decir, que tú te pongas una bomba o te pongas en un coche y mates a personas que en este caso son infieles, llámese israelíes, cristianos o cualquier persona que no sea del Islam, todos son infieles. ¿Okay? Entonces, si tú te mueres o en un atentado terrorista, si tú te mueres, entonces ellos son unos héroes, ¿ok? Para el Islam, ¿ok? Si tú eres muerto en este tipo de luchas, se llama yihad, ¿ok? Y entonces sí, de esa manera sí tienes la seguridad de ir al cielo. Pero si tú eres un musulmán que cumples, que ahorita vamos a ver lo que tiene que hacer un musulmán, si cumples y eres, digamos, bueno aquí en la tierra de acuerdo a sus creencias, no tienes la garantía de ir al cielo. ¿Okay? Solamente eso lo va a determinar Alá. Ahora, el Islam tiene 5 prácticas o 5 deberes. El primer deber es recitar la fe islámica conocida como el Shahada, que dice así: no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Decir esto creyéndolo, una persona automáticamente se convierte en un musulmán. Hay que hacer oración. Hay que hacerlo 5 veces al día de manera forzosa en dirección a la Meca. Hay que dar limosna. Es una especie de impuesto que es del 2.5% de los ingresos y también de tus propiedades. O sea, si tú tienes casas, coches, bueno, todo eso le sumas a tus ingresos y tienes que dar automáticamente el 2.5%. Tienes que hacer el ayuno. El ayuno se hace en el mes que se conoce como Ramadán, ¿ok? Tienes que hacerlo por todo un mes, es decir, 30 días. El ayuno, uno puede decir, bueno, ¿y cómo puede vivir alguien ayunando 30 días? Te mueres, ¿no? Bueno, lo que pasa es que tú puedes ayunar nada más durante el día, es decir, desde la puesta de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde no comes nada, pero en la noche ya puedes comer. Entonces, ese es el ayuno o Ramadán, es decir, te abstienes de alimentos básicamente pues 12 horas. ¿Ok? Pero tienes que hacerlo durante todo un mes. ¿Ok? Y la quinta práctica o deber en el Islam es que tienes que visitar la Meca por lo menos una vez en tu vida. Solamente que tengas algún impedimento de salud, físico, enfermedad mental o algo que te haya ocurrido y que no puedas ir, estás exento de visitar la Meca. Esas son las 5 prácticas o deberes del Islam. ¿Ok? Los cristianos, los judíos y el resto de las personas islámicas, ellos nos llaman infieles, ¿ok? Infieles a Alá, ¿ok? Alá solamente ama a los musulmanes y que sean musulmanes fieles, es decir, a los que hagan estas 5 prácticas, ¿ok? Alá para ellos es un Dios al cual no se puede conocer, no es un Dios personal,
¿ok? No se le puede conocer. Por más y más que estudien el Corán y todo, hagan estas 5 prácticas, nunca vas a poder conocer de manera personal a ese Dios. ¿Ellos qué piensan de Jesucristo? Bueno, ellos piensan que Jesucristo no resucitó, por lo tanto, no va a venir en una segunda venida, ¿ok? Solo fue uno más de los muchos profetas que tuvo Alá, fue alguien que creó Dios, no es el salvador del mundo. Y algo muy importante, si tú crees en Jesucristo, como musulmán, te conviertes al cristianismo, estás condenado al infierno eterno. No hay manera en que te puedas salvar si un musulmán se convierte al cristianismo. Ellos también dicen que Abraham fue musulmán. ¿Okay? Según los musulmanes, para alcanzar la salvación, como yo les dije, esta solo depende ¿de quién? De Alá. Nadie la puede obtener de alguna manera consciente aquí, salvo que muera en una yihad, ¿verdad? Muera en un ataque o luchando contra una persona, un infiel, ¿verdad? Bueno, esto es lo que ellos creen. ¿Qué sacamos de todo esto? Queridos hermanos, lo que nosotros hagamos es que los cristianos tenemos para los musulmanes un mensaje maravilloso que no es nuestro. Es el mensaje del evangelio, es el mensaje de la salvación. En Cristo hay salvación. Sí hay una forma segura, sí hay una certeza de que podemos ir al cielo. ¿Cuál es? Creyendo, depositando nuestra fe, nuestra confianza en Jesucristo. Para ellos no hay perdón de pecados. ¿Okay? Para los cristianos sí. Dios es bueno para perdonarnos, ¿verdad? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es terrible vivir en medio de una religión que no cree que haya perdón, que no cree que haya una forma de poderse salvar, que eso solamente lo va a determinar Dios. Y eso es algo que yo no sé si ustedes llegaron a pensar cuando no eran cristianos. ¿Okay? Yo que vengo de la religión tradicional de este país, pues yo sí en algunas noches pensaba, bueno, ¿y si me muero, a dónde me voy? ¿Me voy al cielo? ¿Me voy al infierno? Hoy hice estas cosas malas, y tenía una lista bien grandotota de todas las cosas malas que había hecho en este día. Y cuando cosas buenas, no, pues casi no hice nada, puras cosas malas. ¿Qué pasará conmigo? ¿Ustedes nunca se preguntaron eso? ¿Sí? Yo sí me lo preguntaba y ahí estaba, a veces ni siquiera podía dormir pensando este tipo de cosas, ¿no? Bueno, un musulmán piensa lo mismo. Aunque haga sus 5 prácticas, religiosamente, él no está seguro del día que se muera, Alá determine que va al cielo o se va a la condenación eterna. ¿Okay? La cuarta razón por la cual hay personas, ¿verdad?, que están en este tipo de grupos musulmanes radicales, extremistas, es que solo hay una manera, como ya se los dije, de poder ir al cielo. El cielo viene siendo como el premio, ¿okay?, para un musulmán, siempre y cuando muera en una yihad. Pero hay algo más. También existe el placer sexual. ¿Okay? Los musulmanes extremistas son reclutados desde los 6 años y algunos a los 13 años. A los 13 años, cuando los jovencitos tienen las dudas existenciales de dónde vienen, a dónde van, etcétera, etcétera. Bueno, ellos los reclutan, los entrenan, los adiestran en la milicia y obviamente también en la religión islámica, y se crea entre ellos, se hacen diferentes dinámicas como la que se hacen en los equipos deportivos de profesionales y de alto rendimiento, donde tienen una misión, una visión, se les capacita, se crean en ellos una especie de hermandad. ¿Ok? Bueno, eso es lo mismo que se hace. De tal manera que esa unión que hay entre ellos es algo místico, es decir, algo que es mucho más allá de lo material. La iglesia cristiana, hermanos, nosotros estamos aquí. ¿Alguien aquí lo trajo a fuerza? ¿Te trajeron a fuerza? No. Nosotros estamos aquí, ¿por qué? Porque esa unidad la genera Dios, la genera Jesucristo, es algo extraordinario, es algo espiritual. No es porque el pastor o la persona que predica o el que dirige o algo, esté haciendo campañas o cosas así. No, hermanos, la unidad de la iglesia la creó Jesucristo. Y Él quiere que conservemos la unidad. Lo que Él quiere, su mandamiento es que nosotros no rompamos la unidad en el vínculo de la paz. Bueno, los islámicos tienen que crear un montón de cosas y por eso tienen mucho dinero,
para entrenar, mantener a esos jóvenes, ¿ok? Pero la parte que para los varones es todo un premio para hacerse musulmán, y si es posible musulmán radical extremo y matar en una yihad y morir, es la siguiente. Si un joven musulmán muere, ya sea explotándose él mismo, manejando un coche, un avión, ¿okay?, o en batalla contra los infieles, llámese israelíes, cristianos o cualquier persona que no sea musulmán. Aunque nosotros nos centramos en que atacan nada más a judíos, pero no, atacan a todas las personas. De hecho, para ellos Estados Unidos es el enemigo grande, es el Satanás mayor. ¿Okay? Igual nosotros, recuerden que en los países musulmanes es donde los cristianos son más perseguidos. ¿Okay? Donde más cristianos asesinan es en los países musulmanes. ¿Okay? Pero regresando, ¿cuál sería el premio para un joven musulmán que hace ese tipo de cosas? Que se inmola, que lucha y que mata por su fe islámica. Bueno, pues ellos dicen que como es la única manera en la cual está seguro de poder ir al cielo, la recompensa va a ser que cuando un joven musulmán muera de esta manera, va a estar en el cielo, derechito. Pero allá en el cielo lo van a estar esperando 72 vírgenes con las cuales él va a poder tener relaciones sexuales eternamente. ¿Ok? Entonces, pues imagínense lo que no pueden tener aquí en la tierra porque están ellos encerrados, porque están en campamentos, porque están en entrenamientos todo el tiempo. ¿Sí? No van a poder tener una familia, no van a poder casarse, tener hijos, porque obviamente son llamados para que sirvan a Alá. Pues lo van a tener en el cielo de Alá. ¿Okay? Y esa es la forma en la cual ese placer, y no solamente más, en los escritos del Corán, de los musulmanes, viene que las chicas vírgenes que los están esperando en el cielo van a ser hermosas, como no tienen idea ustedes, van a ser semejantes a la belleza de un rubí y van a tener los ojos negros. No sé por qué, pero van a tener los ojos negros. Por eso es que muchos de estos jóvenes pues hacen lo que hacen. ¿Ok? Porque se les da como premio el cielo, y no solamente el cielo, sino también una vida sexual para toda la eternidad. ¿Okay? La quinta razón por la cual estas personas, estos grupos extremistas islámicos hacen lo que hacen, es una razón teológica. ¿Okay? Nosotros sabemos que lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 23 y Romanos 3, 23, dice, porque la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. ¿Okay? La razón teológica es, los musulmanes, por una parte, aman la muerte. ¿Por qué? Porque a través de ella, si mueren de esa manera violenta, en una yihad, van a ir al cielo. Van a pasar la eternidad con un placer sexual. Pero la muerte es la causa teológica, es decir, el pecado va a dar como consecuencia la muerte. La muerte no solamente espiritual, y hay una muerte segunda, ¿verdad? Y finalmente el infierno. Entonces, la causa teológica es porque estas personas no tienen una verdadera teología de Jehová, de Jesucristo, del Espíritu Santo. Recordemos la pregunta inicial que yo les hice. ¿Por qué se permite que la gente muera de esta manera, como pasó con estas personas? Pues ya hemos visto 5 razones de esas muertes. Pero no solamente tenemos que quedarnos en esas 5 razones. Nosotros tendríamos que hacernos la pregunta correcta. La pregunta correcta no es ¿por qué Dios permite que murieron esas personas y todas las demás personas que mueren diariamente? La pregunta correcta sería ¿y por qué Dios permite que usted y yo sigamos aquí todavía con vida? Y la respuesta es por la gracia de Dios. Por la gran misericordia que Dios tiene para los seres humanos, Dios nos permite vivir, nos permite respirar. Usted y yo no estamos aquí con vida porque hagamos ejercicio, porque te sigamos una buena dieta, porque visitemos a los mejores médicos, aunque después vamos y compramos las medicinas similares. No, no vivimos por eso. Vivimos por la gracia de Dios. Vivimos porque Dios es el que determina el tiempo que vamos a vivir todos y cada uno de los seres humanos.
Es la gracia de Dios, es a Dios a quien le tenemos que agradecer. Entonces la pregunta correcta para Dios no es por qué Dios permite que mueran esas personas. Esas personas tenían que morir porque eran ¿qué? Pecadores, y porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Esa es la justicia de Dios. Nosotros tenemos que agradecer a Dios porque aún nos tiene con vida. Y lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, es de reconocernos y darnos cuenta de que todo lo que nos pasa aquí, nuestras enfermedades, nuestros problemas económicos, nuestros problemas de relaciones, nuestros problemas de salud, todo lo que tengamos aquí, hermano, lo que Dios quiere es que usted lo vea eso y eso lo aproveche, como dice la Escritura en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y eso Dios lo va a transformar en una bendición más adelante. Y lo que Dios quiere es que con cada cosa que usted pase, que sea negativa, que sea incorrecta, usted no se siente y se empiece a lamentar. Ay, ¿por qué me enfermé? ¿Por qué no hice este negocio? ¿Por qué debo dinero? ¿Por qué? No, lo que Dios quiere es que usted le dé la gloria a Dios por cada situación que usted viva. Eso es lo que Dios quiere. Finalmente quisiera decirle lo siguiente, hermanos. Los musulmanes no son los enemigos de los cristianos. Nosotros para ellos sí, pero ellos para nosotros no debieran ser nuestros enemigos. Ellos necesitan escuchar el verdadero evangelio de Jesucristo, el verdadero evangelio de la gracia de Dios. Los cristianos tenemos un mensaje lleno de gracia, de amor, de perdón, de amor, de misericordia. Si usted conoce a un musulmán, predíquele el evangelio. ¿Sí? No todos los musulmanes son extremistas, a lo mejor a algunos les darán miedo, ¿no? No, la gran mayoría de musulmanes no son extremistas, necesitan conocer a Cristo Jesús. Así como usted a lo mejor antes fue católico, testigo de Jehová, mormón o algo, y se le predicó el evangelio, Dios tocó su corazón, usted entendió y vino a los pies de Cristo, igual ellos necesitan escuchar el evangelio verdadero, el evangelio de la gracia de Dios. En el corazón de Dios no quiere que ningún ser humano perezca. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Usted y yo tenemos un gran mensaje para ellos y para todas las personas que, aunque no sean musulmanes, necesitan escuchar. En estos días tenemos una grande oportunidad de predicar el evangelio. Mucha gente ahorita está poniendo calaveritas, colgando papel picado, comprando disfraces. Hermanos, tenemos una oportunidad valiosa. La gente, ¿sí?, en México particularmente, hacemos este tipo de cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque queremos tener a la muerte alejada de nosotros, ¿sí? En medio de todo lo que hay, a la muerte nos reímos de ella. La muerte la ridiculizamos. Le ponemos ropa fina, ¿verdad? Elegante. Antes tenía, cuando los hizo Quesada, ¿verdad? Al principio del siglo pasado, pues tenía fines políticos, pero hoy la gente ni siquiera sabe eso, ¿sí? Pero la verdad es que de este tipo de cosas lo hacemos así, chistoso, en caricatura, no la comemos, ¿verdad? ¿Por qué? Para tenerla alejada. ¿Sí? Eso es lo que hay en el corazón, para que entre más se tarde en llegar, mejor para ti. Pero nosotros los cristianos tenemos la oportunidad. La muerte no debemos de temerle, porque sabemos que para nosotros la muerte es el paso donde nos vamos a reencontrar con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Va a ser el momento en el cual se va a hacer efectiva la redención para usted y para mí. ¿Ok? Pero sí tenemos que aprovechar esta temporada para predicarle el evangelio a las personas. Hagámoslo, hermanos. No perdamos la oportunidad. No sabemos de cuándo ni cómo Dios va a disponer de nuestra vida. Hagámoslo ahora. ¿Ok? Hagámoslo ahora, hermanos. Oremos. Dios, gracias porque, pues en tu palabra, Señor, tú nos enseñas a poder ver las cosas, Señor, no solamente desde nuestro punto de vista, desde nuestra perspectiva humana, Señor, sino que tú nos abres el panorama, Señor, y podemos ver esta situación que está pasando ahorita, Señor, entre israelíes y Hamás y los palestinos, pues podemos verlo con tu perspectiva, Señor, como tú lo ves en tu palabra, Señor, y de esa manera pues tener una visión como tú la tienes, Señor. Obviamente nuestra visión es limitada, pero para eso nos has dejado tu palabra, para poder crecer esa visión, Señor, para poder ver las cosas y pensar como tú piensas, Señor.
Gracias te damos, Señor, por lo que tú has dejado, Señor, en tu palabra, escrito para nuestra enseñanza. Y, Señor, pues también te damos las gracias en esta tarde, aprovechando que pues Paola está trabajando, Señor, ahí con personas de trasfondo musulmán allá en España, y aunque ahí es un lugar seguro, Señor, donde pues obviamente no hay este tipo de grupos tan radicales, Señor, pues ella está trabajando con esas personas y nosotros estamos también trabajando a través de ella, Señor, con esas personas. Te pedimos, Señor, por ella que tú la bendigas, la ayudes, Señor, y que más y más personas con este trasfondo musulmán puedan recibir el Evangelio, puedan entender, Señor, la salvación tan grande que hay en Cristo Jesús, Señor. Utilízala a ella, utiliza la iglesia o iglesias que están trabajando para ellos, Señor. Igual te pedimos por todos los misioneros que están en los países musulmanes, las iglesias, Señor, que están en países musulmanes, que tú las bendigas y las protejas, Señor. Gracias por la obra que ellos están haciendo para ti, y a nosotros, Señor, que tú pongas en nuestro corazón y en nuestra mente orar por los musulmanes, predicarles del Evangelio, predicarles tu palabra, Señor. A ellos y a todas las personas, Señor, de nuestra nación que también necesitan tu Evangelio. Por tu Hijo amado Cristo Jesús, todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.